tenemos con nosotros a Víctor Álvar González, es director de estrategia de la firma de asesoramiento independiente Next Step Finance. Víctor, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos estos minutos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, gracias por invitarme. Bueno, primera lectura del dato. Vemos una mejora de 3 décimas respecto a la lectura preliminar, este segundo trimestre del año. Vemos finalmente cómo la economía de Estados Unidos se contrajo un 0,6%. Seguimos, de todas formas, a pesar de la mejora del dato, teniendo esas dos contracciones consecutivas del PIB en Estados Unidos. ¿Cómo debemos tomarnos esta cifra? ¿La mejora es positiva o debemos seguir manteniendo cautela, teniendo en cuenta que el escenario de recesión técnica se sigue manteniendo? Bueno, no sé cómo se lo tomarán los mercados, pero es un dato bueno. Es decir, que pensemos que el anterior, como bien mencionabas, era menos 0,9, pero es que además hay un dato intermedio muy importante y es lo que esperaba el mercado. El consenso del mercado esperaba menos 0,8 en esta segunda, digamos, fase. Y ha sido menos 0,6, o sea, ha sido incluso mejor de lo que pensaba el mercado y ha sido bastante mejor porque la diferencia, estas pequeñas décimas son importantes. Para la Fed es un dato bueno, porque están subiendo los tipos de interés de una forma agresiva y la economía, claro, está notándolo, pero no vamos, es que estamos hablando de momento de una recesión muy leve, es decir, que estamos hablando de pérdidas o de lecturas negativas de décimas, no estamos hablando de caídas del 1 ni del 2% del PIB, que son las que desgraciadamente probablemente veamos pronto en Europa. Por lo tanto, el resumen para mí, para nosotros, para Next Step sería, es un buen dato, puesto que confirma que de momento, pese a la agresividad de las subidas de tipos de interés de la Reserva Federal y otros vientos en contra que tiene la economía norteamericana, el tipo de debilidad, de recesión que está teniendo es bastante leve, con los datos que tenemos ahora mismo y sobre todo, y a efectos de mercado, menor de lo que esperaba ese daño, está siendo menor de lo que esperaba el mercado. Mientras tanto, Víctor, estamos viendo en los futuros como el Dow Jones rebota un 0,25%, en el caso del Standard & Poor's las subidas de medio punto porcentual, el Nasdaq rebota un 0,6%. En el mercado de renta fija no estamos viendo diferencias en el bono estadounidense a 2 años, el 10 años sí que está aumentando ligeramente ahora mismo el rendimiento por encima del 3,11%. Nos quedamos mientras tanto con estas referencias en el mercado, teniendo en cuenta este dato y además bien mencionabas lo que esperaba el mercado, el consenso del mercado era un descenso del 0,8%, así que el dato es mejor a la lectura anterior y también mejor de lo esperado. Teniendo en cuenta esta cifra, teniendo en cuenta que mañana habla Jerome Powell en este simposio anual de Jackson Hole, ¿de qué forma crees que Powell podría llegar a hacer un guiño a esta revisión del dato de PIB? Porque si tiramos de hemeroteca, tenemos que recordar que la anterior reunión de política monetaria se produjo un día antes de conocer esa lectura preliminar de un PIB que nos mostraba, por tanto, esa segunda contracción consecutiva. Y en ese momento ya Powell, quizás adelantándose a un mal dato, decía que el dato estaba sujeto a revisiones y además utilizaba una expresión inglesa, decía que había que tomárselo como un grano de sal, haciendo mención a que había que ser escépticos con esta lectura de la cifra de expansión o de deterioramiento económico en Estados Unidos. ¿Qué crees que podría ocurrir mañana? Bueno, yo creo que a Powell lo que le importa ahora es cuáles sean las cifras, no ya solo de inflación. A Powell le importa la inflación, pero cuidado. También le importan los indicadores adelantados de la inflación. Entonces, Powell lo que va a transmitir seguramente es que él sigue con su trabajo y su trabajo es contener la inflación. La duda, y eso además yo creo que lo tiene descontado el mercado y por supuesto que va a seguir subiendo los tipos de interés. La duda es cuánto. Es decir, no sabemos cuál es. Tendremos datos pronto sobre datos que nos indican por dónde va el tema de la inflación. Pero lo que sí estamos teniendo últimamente son datos y lo que llamamos indicadores adelantados, que nosotros estudiamos muy atentamente y de hecho los subimos a menudo en nuestra cuenta de Twitter, porque en los mercados hay que adelantarse y Powell también tendrá que ver ese tipo de datos, indicadores adelantados, por ejemplo, desde el punto de vista del precio de la gasolina, por ejemplo, en Estados Unidos está cayendo.
Las materias primas, quitando el gas, y el gas allí afecta menos que en Europa, están también cayendo. Y están empezando a notarse una fuerte debilidad en el mercado de inmobiliario. Es decir, están quedando la venta de viviendas está decayendo de forma muy significativa. No sabemos todavía el efecto sobre los precios. Pero estos datos también tendrá que verlos, con lo cual, primero, Powell en lo que se va a fijar no es en esta cifra de PIB, que además le conviene, puesto que pese a su política monetaria más restrictiva, la economía norteamericana está aguantando, con lo cual va a sacar pecho y va a decir, de momento, lo que estoy haciendo, los datos que tenemos es que la inflación, de momento, parece que ha tocado en Estados Unidos, cuidado, no en Europa, ha tocado techo, eso es lo que vimos en el anterior. Los indicadores adelantados pueden estar mostrando que la inflación puede bajar algo más todavía. Y además, con mi política monetaria restrictiva, no estoy creando una recesión grave. Por lo tanto, por un lado, sacar a pecho, y por otro lado, y lo importante para los mercados, es a qué va a dar más peso. Voy a seguir luchando contra la inflación y olvidarme de todo lo demás hasta que no tenga una dirección muy clara a la baja en la inflación. Dirección, no va a esperar a que esté al 2% para levantar el pie del freno, sino qué nivel de frenada voy a tener. ¿Voy a esperar a tener una cifra de inflación mucho más baja o voy a tener en cuenta datos que me están diciendo que cuidado, no me vaya a pasar de frenada y afecte al empleo? Porque no olvidemos que la Fed, contrariamente al BCE, que solo tiene un mandato y es el de la estabilidad de precios, en el caso de la Fed son dos: mantener la estabilidad de precios y el nivel de empleo. Por lo tanto, y en resumen, la clave está en si va a transmitir algo en relación con que pudiera estar viendo. Él habla siempre de ser flexible. ¿Transmitirá algún tipo de mensaje sobre la flexibilidad que requiere su postura, a la postura de la Fed respecto a la inflación, teniendo en cuenta que empiezan a haber indicadores muy claros de que la economía norteamericana, empezando por este PIB, pero digo los más adelantados, los más recientes sobre, por ejemplo, sector inmobiliario, ventas, hay muchos en este sentido, que indican que la economía americana ya está bajando esa presión que crea inflación? Pues ahí está la clave. Pues nos quedamos con esa clave. Víctor Álvar González, desde Next Step Finance, muchísimas gracias por habernos acompañado en el primerísimo análisis de este dato, de esta clave macroeconómica hoy en Estados Unidos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros.